Qué lindo día para hacer una nueva prueba de sabor frutal. Acá tenemos a los frutos responsables de este video, los frutos del chañar. Primero les voy a contar bien de qué se trata el chañar, sobre sus beneficios para la salud, sobre sus frutos y sus usos, más otros lindos datos, para luego pasar a la merecida prueba de sabor. El chañar es un árbol nativo de las regiones áridas y semiáridas de América del Sur, especialmente de Argentina, Bolivia, Paraguay y Chile. Es un árbol mediano y puede llegar a medir hasta 7 metros de alto. El árbol tiene una adaptación extrema. Es un árbol increíblemente resistente, capaz de crecer en suelos salinos, secos y pobres en nutrientes, típico de regiones áridas. Es un árbol longevo que, dependiendo de las condiciones ambientales, puede vivir entre 150 y 300 años. Tiene una floración aromática. En primavera produce flores pequeñas y amarillas con un aroma dulce que atrae abejas y otros polinizadores. Ahora les voy a contar sobre sus beneficios para la salud. El chañar contiene azúcares naturales, carbohidratos, fibra, vitamina C, Pro A, D y del complejo B. Además, posee minerales como calcio, fósforo, hierro, magnesio y potasio. Gracias a su contenido de fibra, puede favorecer la digestión y prevenir el estreñimiento. Tiene un efecto laxante suave. Tiene propiedades antioxidantes. Los compuestos bioactivos presentes en el chañar ayudan a combatir el estrés oxidativo, protegiendo las células del cuerpo. Posee propiedades antiinflamatorias y emolientes, lo que lo convierte en un remedio natural para calmar la garganta y reducir la irritación. El fruto y la corteza del chañar se han usado durante siglos en la medicina popular para tratar afecciones respiratorias como resfríos, tos, bronquitis y asma. Con las hojas del chañar se puede preparar una infusión que tiene propiedades calmantes y expectorantes. El arrope de chañar se emplea para aliviar problemas respiratorios, calmar la tos y reducir la inflamación de las vías aéreas. Ahora les voy a contar otros lindos datos del chañar. El chañar tiene un significado especial para muchas comunidades indígenas, tanto como recurso alimenticio, como planta medicinal y espiritual. La madera es valorada para la fabricación de herramientas y leña. El follaje del chañar se usa como forraje para el ganado en épocas de escasez. Ahora les voy a contar sobre sus frutos y sus usos. El fruto del chañar es redondo, de color entre amarillo, naranja y marrón cuando está maduro y tiene una pulpa dulce y pegajosa que envuelve una semilla dura. Su fruto dulce es muy valorado tanto en la medicina tradicional como en la gastronomía. Los frutos se pueden comer frescos como un snack dulce y energético y se utilizan para preparar dulces, mermeladas, arropes, licores, almíbares y bebidas fermentadas.
Su alto contenido de azúcares lo hace ideal para personas que necesitan energía rápida y natural. Uno de los productos más conocidos es el arrope, que se elabora cocinando los frutos en agua. El arrope queda muy dulce sin tener agregado de azúcar. Luego es utilizado como edulcorante natural y como remedio casero para afecciones respiratorias. En algunas regiones, los frutos secos se muelen para obtener harina, que se usa en la elaboración de panes y otros productos alimenticios. Con los frutos se hace una grapa deliciosa. Hay personas que agregan los frutos a las comidas de olla, como si fuera una leguminosa, aportando calorías, vitaminas y minerales. Los frutos se pueden conservar de dos maneras: en forma de arrope, que de esta manera la propia fructosa garantiza su conservación, o cubriendo todos los frutos con sal molida. De esta forma se pueden sumar a posteriores comidas de olla. La piel del fruto es comestible y aporta fibra al consumirla. La piel puede tener una textura más dura dependiendo del estado de madurez del fruto. Si está completamente maduro, la piel es más suave y agradable al comer. La semilla ocupa entre un 50 y un 60% del volumen total del fruto. Cuando haga la prueba de sabor, voy a hacer un párrafo aparte y les voy a contar otros datos de las semillas del chañar. Les cuento que los frutos del chañar son aromáticos y regalan un aroma dulce muy rico. Así que ahora voy a pasar al momento más lindo del video, el momento de probar el fruto. Bueno, llegó el momento más lindo del video, sin duda, y el más esperado por mí, que es el momento donde hago la prueba de sabor del fruto que acabo de presentarles. En este caso, se trata de un fruto nativo, llamado chañar. Acá estoy bien preparado. Ahora voy a pasar a probarlo, así les cuento de qué se trata su sabor. El aroma que regalan estos frutos es increíble, dulce, muy rico, y voy a coincidir con amigos que describieron al aroma de los frutos del chañar como el aroma de un bizcochuelo. Bueno, vamos a la parte más linda, a darle al pico. Esto se come así entero y luego se descarta su semilla. Vamos. Mmm. Mmm. Qué bueno que está esto. Mmm. No saben lo que es. Una delicia. Muy dulce. Ahora les cuento de qué se trata. Dentro de esta cáscara dura está la semilla. Bueno, esto ocupa bastante en el fruto. Hay poca pulpa, pero esa poca pulpa es un manjar, una delicia. No se parece a ninguno de los frutos que he probado anteriormente. La piel, si bien es comestible, no tiene ningún sabor en particular. Es bastante neutra. A mí no me molestó comer el fruto con piel. A medida que se va masticando el fruto, va regalando su dulzor, terminando en un fruto muy dulce, muy rico. La pulpa es algo pastosa, pero muy poco. Y para que se den una idea del sabor que estuve probando a través de este sabor original, les cuento que me recuerda a una mezcla entre miel, algo de caramelo, un poco de café y también algo de mantequilla de maní. En resumen, el sabor
Es delicioso. Esto le puede gustar a todo el mundo. Y es un sabor original. No se parece ni cerca a ninguno de los otros frutos que he probado en el canal. Ahora lo prometido, les voy a contar algunos datos de las semillas del chañar. Dentro de esta cáscara dura se encuentra la semilla del chañar, la cual es comestible y rica en nutrientes. Se puede moler o tostar. Las semillas germinan con facilidad. Tienen un 70% de capacidad germinativa. Se recomienda lijar o romper la cáscara. Cultivado de semilla, el chañar puede demorar en regalar sus primeros frutos entre los 8 y 10 años de vida, aunque puede demorar más o menos dependiendo de las condiciones. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. A mí me encantó hacerlo y sobre todo probar este fruto delicioso, increíble, que ya se los recomiendo. Pruébenlo y luego me cuentan. Otra cosa, estén atentos en el canal porque si puedo voy a hacer alguna receta con los frutos del chañar. Bueno, si les gustó, pónganle me gusta al video. Por favor, aprieten en la manito pulgar para arriba. Otra cosa que les pido es que se suscriban a nuestro canal. Eso nos ayuda y mucho a seguir difundiendo esto que hacemos. Y por último, no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita. Así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau.